Séptimo día de la guerra. Rusia tomó por fin una ciudad importante. La estrategia militar rusa se encamina también al control de las 15 plantas nucleares en territorio ucraniano. Con Chernóbil bajo el control del ejército ruso, el plan para ocupar las centrales nucleares de Ucrania se extendió al sur de ese país. Los tanques invasores se enfilaron hacia Zaporilla, casa de este monstruo, la central nuclear más grande de Europa. Aunque el gobierno ruso anunció desde hace 2 días el control total de la planta, las redes sociales viralizaron hoy su versión. Picos, barricadas y cantos bloquean el camino de los blindados rusos a la central nuclear. En el país que tiene al girasol por flor nacional, brotan los ciudadanos que se plantan con sus banderas nacionales frente al enemigo. Los hijos de la provincia de Energodar cruzaron camiones de basura, vehículos particulares, llantas y voluntades. ¿Cuánto va a durar? El ejército ruso aguanta, pero no es paciente. Y usó ya granadas aturdidoras o cegadoras contra la población civil. Ucrania tiene 15 reactores nucleares activos y el cementerio de Chernóbil. Y en tiempo de guerra, este inventario es para Europa como tener una bomba de tiempo en la puerta de la recámara. De ahí la vigilancia internacional sobre el mapa. La atención sobre esta red, que además produce la mitad de electricidad que usa el país. A más de 200 kilómetros de la planta nuclear sin dejar el sur ucraniano está la ciudad de Jersón. Sus 300.000 habitantes parecen acostumbrarse a los patrullajes del ejército ruso, que ya es dueño de la plaza. El alcalde confirmó que su ciudad cayó. No hay ejército ucraniano aquí, dijo. Estamos rodeados. Al este, la ciudad de Kharkov no tiene descanso. El asedio ruso continúa sin que importe si se trata de zonas residenciales, edificios públicos o universidades. Nada detiene este invierno de plomo. Los combustibles y los alimentos comienzan a escasear. Y al norte, Bucha, una ciudad que paga con desolación su vecindad con la capital Kiev. La nieve cubre los restos de la batalla y expulsa a sus últimos habitantes que cargan con lo mínimo o con lo que encontraron, porque atrás de cada una de estas fachadas ya no hay nada. El gobierno ruso publicó en redes sociales estas imágenes de su caballería aérea rumbo a Kiev. Un aviso real o un truco de propaganda para extender la incertidumbre sobre la capital de Ucrania, que hoy todavía lanzaba al aire el humo lastimero del último ataque sufrido. Una ciudad que manda a más y más de sus ciudadanos al subterráneo, el único lugar que parece seguro, donde todavía hay un tiempo para llorar. We won't live in independent normal country. I hope all this violence and cruelness ends soon. 7 días de guerra. Buenas noches. El gobierno de Ucrania reporta más de 2.000 civiles muertos. El gobierno ruso reconoce que de sus tropas han muerto alrededor de 500 soldados. Hace unos momentos seguían los ataques a la capital de Ucrania, la ciudad de Kiev, en sus suburbios.
varias explosiones y el constante sonido de alerta contra los misiles para que los ciudadanos busquen refugio. De acuerdo con el Servicio Público de Transporte de la ciudad, hay unas 15,000 personas escondidas, las veíamos en las estaciones subterráneas del metro y protegiéndose de posibles misiles. Hoy se impactó también el servicio de gas, tienen problemas con la calefacción. Estaban a menos de cero, con temperatura bajo cero, hace unos momentos en Kiev. Bueno, y una de esas explosiones, de las muchas explosiones de hoy, tomó por sorpresa al equipo de la cadena CBS que sigue transmitiendo desde Kiev. Esto pasó justo cuando terminaron uno de sus reportes. Elaine? What happened? What the hell was that? It was a really bright light. I know. I don't know. It's almost like lightning. Because it's a big flash. And then... That was close. La mayor parte de los gobiernos del mundo, la mayor parte de las empresas, de los proyectos, de las culturas, condenan la invasión rusa. Pero al presidente Putin le salió hoy un aliado convencido, decidido. ¿Quién más podría ser? Nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle todo lo que podamos, modestamente, y todo lo que Rusia necesite comprar. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir a Rusia. El objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN era rodearla militarmente. Y Rusia ha actuado. Tener un amigo así. Maduro presumió además una conversación con el propio señor Putin. Él me explicó ampliamente toda la operación militar especial, todo el marco en que se dio, todas las amenazas y acechanzas contra Rusia. Yo noté en el presidente Putin serenidad, sabiduría, fortaleza moral. El amigo Maduro mostrando su respaldo a Rusia y bueno, en el mundo sigue el repudio por un lado y el apoyo a Ucrania por el otro. Vamos a ver estas imágenes. Los edificios del gobierno de Jalisco en Guadalajara están pintados en este momento así, o estaban pintados hasta hace unos minutos así, de azul y amarillo, los colores nacionales de Ucrania. Jalisco se suma en solidaridad a la resistencia ucraniana. Jimena Mejía, nuestra compañera, está en Bucarest, la capital de Rumania, donde pues está por partir, por despegar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con los mexicanos que pudieron escapar de Ucrania y que vienen de regreso a México. Buenas noches hasta allá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el aeropuerto de Henry Coandă en Bucarest a la espera de salir el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana con los mexicanos que van a ser repatriados luego de quedar en este fuego cruzado con la guerra entre Ucrania y Rusia. Nos encontramos con José Luis Benítez. Él es uno de los mexicanos que llegó por cuenta propia a esta ciudad con el llamado de la Cancillería y nos va a contar un poco de la experiencia que tuvo. José Luis, cuéntanos, ¿qué hacías en Ucrania? ¿Qué estabas viviendo para en este momento tan difícil del estallido de la guerra? Conocí a mi esposa, yo trabajo en barcos, la conocí ahí, planeamos casarnos, vine literalmente a casarme a Ucrania. A los 2 días que nos casamos empezó el conflicto, entonces ya había planeado quedarme un poco más de tiempo, pero por razones de seguridad nuestra prioridad es solamente dejar el territorio ucraniano para ponernos a salvo y después llegar a México.
cuando logramos salir de Ucrania y llegamos a Moldova, veo que hay el comunicado de que el presidente López Obrador va a mandar un avión, que va a ser de la Fuerza Aérea, algo así, y me pongo en contacto con las embajadas, bastante responsivas. Me contactaron, me dijeron esta embajada están a cargo de la misión, y de ahí me fueron ordenando. ¿En qué ciudad estabas cuando estalló la guerra? Nosotros nos encontrábamos en Odessa, la ciudad de Odessa. Una ciudad muy atacada. Sí. Pues bueno, este es uno de los casos. Él no forma parte de los 40 que llegaron principalmente con la embajada que hicieron esta travesía. Él llegó por su propia cuenta, pero va a ser uno de los mexicanos que va a regresar a México y que piensa que va a ser una oportunidad de respaldo para él y para su esposa. Es mi reporte para el Grupo Imagen. Soy Jimena Mejía. Gracias a Jimena y buen viaje para todas las personas que están por despegar y vienen de regreso a México. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en estos 7 días de guerra han huido 1 millón de personas de Ucrania a los distintos países fronterizos. Tendremos más del conflicto en Ucrania en unos momentos, pero y aprovechando la nota que veíamos, mientras allá en Rumania un avión del gobierno mexicano va a traer de regreso a mexicanos, aquí en nuestro país, otra área del gobierno mexicano insiste en hacerle la vida imposible a turistas extranjeros. Bienvenidos a La Perrera. Así reza este rayón en las oficinas migratorias de Mérida, Yucatán. Una perrera que tiene los cristales rotos, donde en 4 literas duermen 8 personas, con baños que exigen mucho más que necesidad para ser utilizados y algunos bichos de ocasión. A este lugar llegaron Raymond Burt y Kiryu Jun, 2 turistas provenientes de Canadá detenidos en el aeropuerto de Mérida el 30 de enero. La falta, su forma migratoria múltiple, no tenía autorizados los 45 días que pidieron cuando llegaron al país. Les dieron 14, cuando la ley migratoria les permite estar hasta 180 días. Los turistas ofrecieron pagar su multa y regularizar su estancia, o comprar boletos de avión para salir del país. Nada. Los encerraron 4 días en la perrera de Mérida. Originally, they told us that we were going to see a lawyer. They didn't say anything about a detention center. They said, you are going to see a lawyer. He's going to go and then extend your permit. That's all they told us. But that was not the case. So that was a lie. Raymond Burt y Kiryu Jun viajaron desde Canadá para pasar 2 semanas en Tulum, Quintana Roo. Luego viajaron a Mérida, Yucatán, donde pasaron otros 15 días. Cuando buscaban viajar a la Ciudad de México para completar sus vacaciones, fueron detenidos. Fueron detenidos por 4 días en unos separos de las oficinas de migración en Mérida, en un cuarto de 2x2 lleno de personas, sin privacidad en los baños ni en las regaderas, haciéndolos sentir como unos verdaderos criminales. Sonia, quien los hospedó en Mérida a través de la plataforma Airbnb, decidió ayudarlos. Pagó una multa de 4,800 pesos para sacar a Raymond y Kiryu y cuestionó una y otra vez a los funcionarios de esa oficina migratoria por la tardanza en liberarlos. Hasta mañana pase el pago en el banco, señora, le dijeron. Finalmente, el Instituto Nacional de Migración extendió los oficios de salida para los turistas el 2 de febrero. Un oficio que no miente cuando establece que el ciudadano canadiense pidió salir del país. Voluntad que fue atendida por Ricardo José Paz, encargado de la jefatura de Departamento de Control Migratorio, luego de 4 días de encierro. Cuando regresé con los comprobantes de pago, le dije al oficial de vigilancia que por favor no trataran hacia los turistas, que corríamos el riesgo de que ellos no regresaran más a nuestro país. Y en voz fuerte y delante de todos los turistas dijo, señora, que no regresen, no los necesitamos, ya vendrán otros. Hace 10 días presentamos la primera historia, el lunes de la semana pasada. El Instituto Nacional de Migración protestó, dijo que no era así, que eran personas que querían quedarse en México más tiempo del que tenían autorizado.
Y después empezamos a recibir testimonios como este y muchos más con el mismo modus operandi. Algo les ponen en el registro de la entrada y después los siguen, los detectan y les dicen, señor, usted no puede estar ya en territorio mexicano. Bueno, si no puedo estar en territorio mexicano, dígame de cuánto es la multa o en este momento compro un boleto y me voy. No, usted queda detenido, son turistas. En el primer caso, el de un boxeador alemán, primero se nos quiso hacer ver como que era un personaje sospechoso. Entendemos el silencio de los consulados de los países. Aquí en México, los consulados de las distintas naciones, entendemos su silencio, su cuidado, es el protocolo internacional, pero la cantidad de historias como la que acabamos de ver se multiplican, no sabemos si se sigan multiplicando, pero en el último mes fueron varias. Hay personas que dicen, yo ya pasé esa experiencia, ya regresé a mi país, ya no quiero hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Por qué de repente, en este momento, el Instituto Nacional de Migración empezó a detener así a los turistas? Porque al parecer tampoco se trata de sacarles dinero o grandes cantidades de dinero. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Vamos a ver si el tiempo nos permite darle seguimiento a estos casos. El tiempo, porque vemos que esta práctica va quedando atrás. Una vez que se hizo pública, ya no la están siguiendo, ejecutando, como sí lo hacían hasta hace un par de semanas. Kimberly. Buenas noches, Ciro. Y con relación al asesinato de Anaí Michelle Tadeo, quien fue encontrada la semana pasada en el Ajusco, hoy detuvieron al presunto principal implicado en este asesinato, este feminicidio, otro más de estos que se dan diario. Esto es lo que se sabe hasta el momento acerca de este crimen. Ya lo saben, 25 de diciembre, Regia de Coatzacoalcos, ahí nos vemos. Y recuerden, amigos, con todo menos con miedo. Esta tarde fue detenido Miguel González Cosío, principal implicado en el asesinato de Anaí Michelle Tadeo, la modelo veracruzana que fue encontrada muerta la semana pasada en la carretera Picacho-Ajusco. De acuerdo con la indagatoria a la que tuvo acceso el reportero de Excelsior, Iván Mejía, Miguel sería el manager de Michelle y la habría asesinado el 20 de febrero en un departamento de la calle Cerrada San Antonio, en la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Capitalina, Michelle llegó sola al departamento de Miguel en un taxi de aplicación. Ahí, Michelle fue asesinada con un cuchillo por Miguel. El cuerpo de Michelle fue trasladado en un vehículo tipo sedán color blanco con placa del estado de Guerrero hasta la zona del Ajusco. Miguel habría sido apoyado por otras 2 personas para trasladar el cuerpo, así como para hacer muro y protección a su vehículo. El cuerpo de la joven de 29 años fue abandonado en el kilómetro 32.5 de la carretera Picacho-Ajusco. Por las transcripciones que la Fiscalía Capitalina hizo de las llamadas telefónicas entre Miguel y Michelle, se asentó que tuvieron una discusión por dinero. La revisión de las cámaras de seguridad del C5 mostró que Michelle ingresó al edificio de departamentos donde la esperaba Miguel González, pero nunca salió. Además, se pudo seguir la ruta del vehículo que trasladó el cuerpo de la víctima con rumbo hacia el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Sobre las toallas y sábanas del Hotel y Villas Patriotismo, que acompañaban el cuerpo de la víctima, se cree que fue un señuelo del responsable para distraer la línea de investigación, pues no hay datos de que Michelle visitara ese hotel antes del asesinato. El presunto asesino, de 39 años, fue arrestado cuando se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio de la Colonia del Valle. Esta noche, agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México realizan un cateo en el departamento donde Michelle fue asesinada en la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez. Poco antes de las 8 de la noche, los agentes llegaron al lugar, tienen asegurado todo el edificio. Al mismo tiempo, realizan un cateo en otra vivienda en la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí están buscando
a los cómplices, a los supuestos cómplices que ayudaron a este hombre a transportar el cuerpo. Y otro caso en que con una velocidad extraordinaria la autoridad detiene al supuesto criminal o, como lo hemos visto en otros casos, a personas que tuvieron que ver con crimen. Bueno, a ver, pero vamos a ver esto. Sobre el asesinato, lo recordarán, en enero, del periodista Margarito Martínez. Bueno, el fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio, dijo que de los 10 detenidos, detuvieron a gente a toda velocidad. Ya tuvieron que liberar a 3 que no están vinculadas con el asesinato. Este asesinato fue el 17 de enero. ¿Por qué los detuvieron? ¿Por qué la prisa por detener así a personas? Y mes y medio después, ya les quitaron mes y medio de vida. Mes y medio después, la autoridad dice que no tenían nada que ver. El fiscal informó que los otros detenidos son de interés para la investigación. Los casos de 5 de ellos fueron turnados a la Fiscalía General de la República, pues se les acusa del delito de portación de armas de fuego, que es lo que estamos viviendo, una enorme eficacia de las autoridades policíacas, ministeriales para dar con los responsables, o una enorme prisa por detener personas más allá de que hayan tenido que ver o no con estos asesinatos de alto impacto. En otras cosas, Carlos Salazar dejó hoy la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, pero antes de irse tuvo una plática, hoy fue su último día, tuvo una plática con Carlos Slim. Ahí Carlos Slim reconoció que hubo grupos que le pidieron ser más estridente en contra, hablar más fuerte en contra del gobierno del presidente López Obrador. Carlos Slim dijo que no tenía por qué hacerlo y le pidió, después de esto, le pidió un consejo a Slim para los futuros presidentes empresariales, quienes dirijan los organismos empresariales. Esto respondió el señor Slim. Yo creo que lo peor que puede pasar, y que desgraciadamente está pasando en México, es el conflicto, la desunión. Yo creo que es absurda. No ayuda en nada a nadie. Yo creo que cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. El tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es una tontería. Porque si lo que va a hacer las cámaras es confrontar por confrontar, por principio, porque ideológicamente el que ganó no es de nuestro agrado, pues es una tontería. La confrontación es una estupidez. La confrontación a México le hace daño todo eso, al país le hace daño, y a la empresa le hace daño, al gobierno le hace daño y a todos nos hace daño. Entonces a mí es una tontería. Queda esta frase del ingeniero Carlos Slim: la confrontación es una estupidez. ¿Quién va a ser el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial? O a partir de hoy es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Es Francisco Cervantes Díaz, había sido dirigente de la CONCAMIN. El señor Cervantes aseguró que continuará con la agenda que llevaba don Carlos Salazar, quien negoció detonar una serie de proyectos de infraestructura en México, muchos de ellos de la mano del gobierno del presidente López Obrador. Los gobernadores del PAN, algunos gobernadores del PAN, el de Yucatán, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas y Querétaro, forman parte de esta asociación de gobernadores del PAN. Se reunieron hoy con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López. Faltó la gobernadora de Chihuahua por temas de agenda, tampoco estuvo el de Aguascalientes, pero en fin, ahí estuvieron la mayoría de ellos. Acordaron instalar una mesa para dar seguimiento a los temas de interés en cada uno de los estados y reconocieron que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mostró empatía y disposición para el diálogo. En la mañana le preguntaron, hablando de confrontación, le preguntaron al presidente López Obrador si su gobierno va a presentar alguna denuncia por el caso de la guardería ABC. Esto respondió. Desde que tomé posesión, dije de que yo no iba a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia en contra de los expresidentes, que solo si
la gente lo demandaba, lo exigía en una consulta que se llevó a cabo y aun cuando la mayoría sí pidió que se abrieran estos juicios, no se obtuvieron los votos suficientes. En contra de investigar a expresidentes, hoy en la mañanera, el presidente López Obrador. Y por cierto, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al expresidente de Brasil, Lula da Silva, se lo decíamos ayer. En Twitter, el presidente escribió: fraterno encuentro con Lula nos une la hermandad de nuestros pueblos y la lucha por la igualdad y la justicia. Ya veíamos al inicio del programa los estragos del día 7 de la guerra en Ucrania. Por lo pronto, están pendientes los esfuerzos para buscar un acuerdo de paz. Mañana se va a llevar a cabo la segunda ronda de negociaciones. Iban a comenzar hoy, pero la delegación ucraniana no logró llegar a Bielorrusia. La delegación rusa ya está ahí. El diálogo va a ser en una parte del bosque de Białowieża, el mismo lugar donde en 1991 se firmó el tratado que disolvió la Unión Soviética. Y la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para condenar la invasión rusa a Ucrania con el apoyo de 141 países, entre ellos México. La resolución pide un cese al fuego inmediato, que Rusia retire sus tropas. 35 fueron los países que se abstuvieron, solo hubo 5 votos en contra de Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia, Siria y Eritrea. El Banco Mundial también anunció la suspensión de los programas de ayuda establecidos en Rusia y Bielorrusia. Unas horas antes, el Banco Mundial anunció una serie de apoyos millonarios para Ucrania. En el comunicado, el Banco Mundial explica que ante las hostilidades contra el pueblo ucraniano, el Banco Mundial detuvo todos sus programas en Rusia y Bielorrusia con efecto inmediato. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional planea enviar ayuda millonaria para Ucrania y, mientras tanto, la agencia calificadora Fitch rebajó la nota crediticia de Rusia al nivel de basura. Por cierto, en San Petersburgo, Rusia, siguieron las protestas en contra de la invasión a Ucrania. Hoy fueron detenidas más de 200 personas, entre ellas esta mujer. Su nombre es Yelena Osipova. Es una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial del asedio nazi a Leningrado. En las últimas 24 horas se registraron 12.342 casos de coronavirus. Continúa con la baja de contagios que se han registrado en las últimas semanas. También 304 muertes en las últimas 24 horas. Con la sumatoria de las cifras oficiales, ya hay más de 480,000 mexicanos que han muerto por coronavirus en México, de acuerdo con las cifras oficiales. La Casa Blanca presentó una iniciativa, se llama Test to Treat, que se puede traducir como hazte la prueba para recibir tratamiento. Consiste precisamente en que aquellas personas que se hagan una prueba de COVID en una farmacia y den positivo, reciban píldoras antivirales sin costo. También hablando de Estados Unidos, vamos a ver esto que sucedió en Tampa, Florida. El gobernador del estado visitó la Universidad del Sur de Florida, volvió a manifestar su rechazo al uso del cubrebocas. You do not have to wear those masks. I mean, please take them off. Honestly, it's not doing anything, and we got to stop with this COVID theater. So if you want to wear it, fine, but this is ridiculous. Eso todavía no lo vemos aquí. Todavía no, y acordémonos que él es un aliado de Trump. Hemos visto a
a todo el gabinete con cubrebocas y al día siguiente cómo se lo quitan. No los van a ver feos. Pero no estas declaraciones. Pero no hemos visto a nadie reclamándole a un grupo. Bueno, sí, Fernández Noroña, ¿no? ¿No lo hizo una vez? El diputado Fernández Noroña. No lo recuerdo. Creo que Laida Sansores también, pero Laida regañar Sansores, sí. a alguien. Además, podemos volver a ver sobre todo el lenguaje corporal del gobernador DeSantis, ¿cómo se llama? De Florida, sí. El gobernador su lenguaje corporal, como regaña a la gente. ¿Son periodistas? Sí, vamos a verlo. Es público. Por traer cubrebocas. Vamos a ver. You do not have to wear those masks. I mean, please take them off. Honestly, it's not doing anything, and we got to stop with this COVID theater. So if you want to wear it, fine, but this is ridiculous. Tenemos que parar con ese teatro del cubrebocas. Ni Trump fue tan osado hablando del cubrebocas. Y bueno, en Mérida, en Yucatán, colapsó una parte de la sección de torres de enfriamiento de la termoeléctrica Mérida 2. La División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad informó que están investigando las causas del colapso y aseguraron que esto no representará ninguna afectación al servicio de energía eléctrica. Gracias, Kimberly. Antes de irme, Ciro Rafael Antonio Olvera Amezcua, lo recordarás, principal socio de FICREA, sí. Dueño, fue entregado por Estados Unidos. Que defraudaron a una cantidad, robaron. Casi 7,000. Robaron, porque casi eso fue un robo personas. de pequeños ahorradores. Y personas casi en su mayoría ya mayores, de la tercera fue edad. una historia horrible del 2014. Hace 8 años. ¿Qué pasó con Hace el 8 años finalmente ya lo mandaron a México. Va a enfrentar 5 delitos, entre ellos delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue detenido en Texas en 2019 por la Interpol. Apenas ahorita lo entregan a las autoridades mexicanas. Terrible historia. Gracias. Gracias, Ciro. Gracias, Kimberly. Y a ver, vamos a ver esta imagen porque está celebrando las jornadas, creo que las llaman jornadas de barrio, y ahí Festival de Barrio se llama, barrio adentro, en distintos lugares de la ciudad. Hoy estuvieron funcionarios del gobierno de la Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad, se hablaron de los derechos de los jóvenes y se aprovechó para una pequeña, no sé si fiesta, para un pequeño baile, y abriendo pista estuvo ella. David. Rocío Nale tuvo que contenerse. Quería también bailar así. El precio de la mezcla mexicana de petróleo llegó a $105 por barril y quería bailar, pero ya le explicaron que no es una buena noticia. Que es una noticia más bien incluso preocupante para la economía mexicana. No entiendo nada. A ver, quería bailar. Quería bailar como estaban ahí bailando en la... Pero a ver, ¿a qué te refieres con quería bailar? Quería volver a decir que gran noticia quería estar para feliz, México. Porque ella cree que los altos precios del petróleo benefician a México. Ella cree que es una gran medida, aunque exportemos menos, aunque todo. Hoy 105. 105, el más alto nivel en los últimos 9 años. Que debería ser una buena noticia. Si fuéramos un país exportador, somos un país importador de petróleo. Y Banco de México, hoy que presenta su reporte trimestral, dice que el más grande problema para el crecimiento y el control de la inflación son los elevados precios del petróleo y de los granos. No. Hoy los analistas consultados por Banco de México dicen, en el mejor de los casos vamos a crecer 3.2, que yo me pondría de ese lado, así el 3.2, y los más pesimistas 1.6. El promedio es 2.4%. Eso quiere decir que si se cumpliera este pronóstico, la economía de México los primeros 4 años de gobierno habría caído 1.5% anual. Pues entonces no hay nada que festejarle al elevado precio del petróleo. ¿Es coyuntural? Sí. Los precios del petróleo, el Brent y el WTI, en estos momentos están por ahí de los 110, 112 dólares por barril. Pero no es una buena noticia. Entonces hay que decirle a Rocío Nale
Que no baile. No bailó, dices que no bailó. Gracias a Dios. Y no festejó en su cuenta de Twitter. También eso me puso de buen humor. Parece que está aprendiendo economía para principiantes. No es una buena noticia para México. No sé si vas a rematar, pero rápido lo que dijo Carlos Slim y el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Tienen razón. Es una barbaridad la guerra. Es una brutalidad la guerra. Pero él habló más bien de la confrontación. Y de la confrontación. Sí. Y se siguió por ahí. Porque Carlos Slim y Francisco Cervantes, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es un hombre muy negociador. Es un hombre muy negociador. Y hoy que platicaba con él me decía, hemos logrado mucho la iniciativa privada con la negociación, con el diálogo. Esperamos y confiamos que con la reforma eléctrica pasa exactamente lo mismo. Ya terminó el Parlamento abierto, ahora que se ponga el interés de los mexicanos por encima de cualquier otro. ¿Te lo tomamos como remate? Por favor. Despídase. Muy buenas noches, sean ustedes felices. Tú todavía no te vas. Aquí estamos, Ciro, y de regreso, el América, último lugar de la clasificación general, en solitario. Le voy a decir hace cuánto que no pasaba esto, y Cruz Azul sale vivo del volcán. Regresamos. Contra eliminados, pero el América va a tener nuevo técnico, seguramente mucho más barato, para ver si hay una reacción anímica, porque estaba roto ese vestidor sin duda. Ya no le creían al técnico, sino. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo.